Segundo libro de Samuel, capítulo 19. La restauración del reino de David. Recordarán ustedes que en el capítulo anterior estuvimos analizando cómo es que David ganó la guerra a través de su ejército, sus hombres leales y fieles, sus comandantes. Y también entendimos cómo es que Dios intervino, como siempre ha intervenido Dios por su pueblo en las guerras desde la antigüedad. Y en este capítulo se describe la reacción de David ante esta victoria. Es una victoria agridulce, porque por un lado David y su gente, su ejército ganaron la guerra, pero por otro lado se entera de la muerte de su hijo Absalón. Dice desde el versículo 1, dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado, que ha huido de la batalla. Fíjense qué terrible y triste. Era una situación contradictoria. Dice verso 4, mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Bueno, cuando David fue informado de la muerte de su hijo, dice la escritura que lloró mucho, se estremeció por la muerte de su hijo, aunque Absalón fue su enemigo. A pesar de eso, David estaba triste como padre. Y bueno, también analizamos este tema que debió haber sido muy difícil para David, como lo sería hoy para cualquier padre perder a un hijo. Solo que las circunstancias en las que vivió David con relación a su hijo no fueron comunes y corrientes. Estamos hablando de un hijo que intentó derrocar a su padre, incluso dispuesto a matarlo. El pueblo, que aquí estamos viendo que por el luto de David por su hijo, el pueblo no pudo regocijarse, alegrarse por su victoria. ¿Por qué? Porque por el dolor de su rey. David estaba expresando mucho dolor. Y tristemente se describe esto que leemos. Dice que el pueblo entró como a escondidas, como cuando el pueblo huye avergonzado por haber perdido la batalla, por haber huido de la batalla, cuando en realidad ellos ganaron. En el análisis del capítulo anterior también entendimos que los acontecimientos de esta guerra en el bosque, Dios tuvo una participación, por supuesto, importantísima, como siempre el Señor por su pueblo. Así que lo que estaba pasando con David, si bien es cierto que pudo ser comprensible, lo cierto es que David debió balancear la situación entre su dolor por la pérdida de su hijo, que sí es natural, y el reconocimiento que como rey tenía que tener respecto de sus fieles combatientes, porque ellos arriesgaron sus vidas para darle honra y al rey, por supuesto, y lejos de ello, el pueblo entró a la ciudad como quien entra, como quien se hubiese sentido avergonzado. Por supuesto que el duelo es entendible por la pérdida de la persona, pero cuando dicho duelo se considera que ya es excesivo, podríamos entrar en un acto de incredulidad. ¿Por qué? Bueno, la propia escritura habla de este tema. Recordemos que David conocía la ley de Dios, y conocía las escrituras acerca de Abraham y la forma en que Abraham demostró su fe. Así es de que para el tiempo de David, él contaba ya con elementos de la palabra de Dios, argumentos suficientes
como para entender que es Dios quien tiene absoluta potestad sobre la vida de todos nosotros. Así es de que lo que estaba pasando con David, en cierto punto, llega un punto en que sí choca con lo que Dios espera de sus hijos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dijo el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los que mueren o han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Recordemos que Abraham es recordado como uno de los hombres de fe, de mayor fe, citado por el autor de la carta a los Hebreos. Entonces, por supuesto que ya para este entonces David sabía lo que había acontecido con los antepasados, y en su condición de rey debió equilibrar la situación. Debió haber tenido consideración y haber entendido que pues sus comandantes, sus comandantes, su ejército, su pueblo, los que estuvieron con él, arriesgaron sus vidas por él, precisamente. ¿Contra quién? Pues contra aquel que quería derrocarlo, incluso matarlo. Entonces, la excesiva pena de David hizo que sus leales amigos y sus seguidores se sintieran avergonzados, y esto es muy triste. Eso estuvo muy mal. Dice el verso 5, entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Aquí podemos ver que también la reacción de Joab quizás fue exagerada, porque realmente no era ese el sentimiento de David, pero así lo sintió él, y quizás así lo sintieron muchos en el pueblo. Dice: porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviésemos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. O sea, palabras fuertísimas de su comandante para David, que por supuesto que lo hicieron reaccionar, lo cimbraron. Sin embargo, recordemos también que fue su comandante quien desobedeció una orden directa de David. ¿Cuál fue la orden que dio? Que no lo mataran, que lo trataran con cuidado. Y lejos de eso, pues yo aviso todo lo contrario. No se dice cuánto tiempo David estuvo llorando por Absalón, pero Joab se vio obligado ahí a recordarle que su pueblo esperaba ser recibido de parte de su rey. Era esto en tiempos de guerra en la antigüedad, por supuesto que era muy importante. Joab reprendió a David porque consideró que amaba más a Absalón que a sus oficiales que habían expuesto sus vidas. Y se preguntaba cómo era posible que David aborrecía a los que habían salvado su reino. Y bueno, podemos ver claramente que las palabras de Joab no fueron del todo ciertas, porque David no aborrecía a sus oficiales. La expresión de su dolor por Absalón no era muestra de desprecio por sus soldados. Joab no podía entender cómo David podía seguir amando a Absalón simplemente. Pero recordemos una vez más, por otro lado, David era consciente de que desobedecieron su orden. Entonces Joab interpretó la actitud de David como un desprecio para los siervos. Y dice el verso 8, entonces se levantó el rey y
se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Cuando habla aquí de Israel que había huido cada quien a su tienda, se refiere la escritura a los que habían seguido a Absalón y que habían peleado contra los soldados, contra el ejército de David. Aquí comenzamos a ver una división generada, por supuesto, por Absalón en su momento. Diciendo el rey: nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Aquí ya está dando una respuesta de lo que aconteció. Y por supuesto que esto tiene que ver con un manejo estratégico de la situación por parte de David. Dice el verso 14: así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Aquí David tenía que hacer un trabajo de reconciliación entre las tribus que algunos habían apoyado a Absalón y los que se habían quedado con David. Y como dice el pasaje, que se sentó a la puerta el rey y para recibir al pueblo, y todo el pueblo pues pudo venir sin tener que avergonzarse ante su rey por la muerte de su hijo. Y mientras tanto los israelitas, aquí se refiere a los del norte, a las tribus del norte que se unieron a Absalón. Recordemos todo este trabajo de proselitismo político que hizo Absalón, de andar haciendo promesas, ¿recuerdan? Bueno, se refiere precisamente a los que estaban en las a las otras tribus, que no se quedaron. Y entonces David necesitaba ganar de nuevo la lealtad de Judá, pero también de Israel, de las tribus del norte. Y David se ganó de nuevo a Amasa. Esto fue muy importante para poder afianzar una vez más la lealtad de Judá. David estuvo de acuerdo en reemplazar a Joab por Amasa, quien era el capitán del ejército de Absalón. Entonces, esto fue un manejo, por supuesto, político. No significó que su confianza plena de David estuviera en Amasa, porque finalmente Amasa fue quien comandó toda esta revuelta en contra del ejército de David. Fue un manejo político que tuvo David, por supuesto, y para ofrecer un gesto de reconciliación con los que habían sido seguidores de Absalón. Y de Judá, perdón. Entonces, esta decisión de David no puede entenderse desde el punto de vista de la justicia, por supuesto, porque Joab había sido el que le había dado la victoria sobre Absalón, si lo vemos desde este punto de vista. Pero por otro lado, la decisión de David, tal vez, no lo dice la escritura, pero quizás fue motivada también porque Joab había desobedecido la orden del rey de no matar a Absalón. Pero Amasa, lo que sí es cierto es que Amasa no merecía más reconocimiento, mayor reconocimiento que el jefe de los ejércitos de David hasta este momento. Mientras que Abisai e Itai, que eran los otros comandantes que habían comandado esta guerra, ellos sí merecían, por supuesto, reconocimiento.
Dice el verso 15, volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey, para hacerle pasar al Jordán, y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bejurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. ¿Se acuerdan de este Simei, lo que hizo? Terrible. Simei, hijo de Gera, es el mismo que se había portado muy mal con David, ofendiéndolo, humillándolo, aventándole de piedras. ¿Recuerdan ustedes? Dice, y esto lo vimos en el capítulo 16 de este libro, segundo libro de Samuel, verso 5. Vamos a recordar lo que sucedió. Dice, y vino el rey David hasta Bejurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a la derecha y a la izquierda. Decía Simei maldiciendo, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y dice hasta el verso 13, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Imagínense. ¿Qué nos dice esto? Debemos tener mucho cuidado con las reacciones que podríamos nosotros tener, cuando en realidad no sabemos lo que hay detrás. Nosotros tenemos una apreciación de todas las cosas, circunstancias, muy limitada. Pero hay muchas cosas que no entendemos, que no conocemos y que incluso podrían resultarnos ilógicas, injustas, ante nuestra propia vista, ante nuestra propia percepción. Lo que sí es cierto es que no conocemos los planes de Dios. Y muchas veces podríamos equivocarnos como se equivocó en este caso Simei, que al final de cuentas tuvo que implorar literalmente por su vida. Se postró ante el rey y se arrepintió. Dice el verso 19. Y dijo el rey, y dijo al rey, Simei, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Fíjense qué importante es esto, Fíjense qué importante es esto. Dice, he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, no ha de morir por esto Simei. Una vez más, Simei terrible. Dice, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido del Señor. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? O sea, aquí una vez más David está reaccionando con conciencia, no por venganza. Está viendo a un hombre que está arrepentido
postrado a sus pies y está rogando, ¿sí? que no tome en cuenta aquello. Y literalmente estamos viendo a un hombre arrepentido. Y esto es fundamental, el arrepentimiento que está mostrando Simei. Pero este hijo de Sarbia tuvo una reacción totalmente emocional, ¿sí? Que en ese momento quería matarlo, una vez más. Entonces, la respuesta de David es: ¿por qué tengo yo que lidiar con ustedes de esta manera? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Dice el verso 23, y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Lo perdonó y es precisamente la diferencia, ¿no? La diferencia que hace a un líder nato, un buen líder como fue David. Y por supuesto que independientemente del error que tuvo en su momento o esta debilidad que lo traspasó, por supuesto lo rebasó el dolor por la muerte de su hijo, independientemente de eso, David seguía conservando el buen juicio, la humildad en su corazón para perdonar. Así es de que Simei vino pidiendo perdón, y en las palabras de Simei se encuentra lo que nosotros definimos y lo que podemos encontrar en la escritura, en muchos ejemplos acerca del perdón por arrepentimiento, algo que tú y yo, por supuesto, que hemos vivido. ¿Cuántas veces quizás has recordado en tu vida pues las circunstancias por las cuales cómo llegaste a los pies del Señor? ¿Cómo es que así como Simei, te postraste? Quizás nos estamos viendo a nosotros mismos en Simei. Hombre totalmente arrepentido, dolido y diciéndole: por favor, perdóname. No tomes en cuenta cuántas veces nosotros le pedimos perdón al Señor por quizás haber sido descuidados, dejados, desidiosos, de no haber querido venir antes a sus pies. Por tantas cosas que hicimos sabiendo que estaban mal, pero que nunca nos importó. No sé, tantas cosas. Cada quien tenemos nuestra propia historia. Cada quien tenemos nuestro propio Simei. ¿Y qué pasó? El rey lo perdonó, así como tú y yo. El Señor los perdonó. Qué bueno es Dios por darnos este perdón. Y vemos la imagen literalmente de David representando a un rey misericordioso. Así como Yeshua fue misericordioso para con nosotros. Nos perdonó y dijo: no morirás. Y nos lo dijo en esa cruz. Pero bueno, entonces, esta es una lección impresionante para todos nosotros, por supuesto, porque muchas veces podríamos, sin darnos cuenta, hacer lo contrario. Tomar la actitud de este hijo de Sarbia, ¿no? Que quería, ¿cómo es posible que quizás? ¿Cuántas veces no te has encontrado en una situación en la que dices, pues quieres justicia, pero que la quieres ver ya? Y a lo mejor tienes razón, lo que está sucediendo es injusto, lo que está sucediendo quizás no es lo correcto, en fin, no sé, seguramente tienes razón, pero no eres tú. No somos nosotros los que debemos hacer justicia, no somos nosotros los que tenemos que impedir o negar el perdón. ¿Por qué? Porque a nosotros nos perdonó el Señor. Así tenemos que hacer con los demás.
Dice el verso 24, continuamos, dice también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al rey, a recibir al rey. No había lavado sus pies, no había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Recordemos que tenía complicaciones para caminar, Mefiboset. Él tuvo un problema desde que era muy joven. Dice el verso 27, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo delante entre los convidados a tu mesa. Fíjate bien este corazón de Mefiboset, cómo es que dice, Señor, haz lo que tú bien parezcas porque tú eres así y me has dado a mí este beneficio que no puedo pedir más. Dice, ¿qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba, o sea, el siervo que lo había engañado, os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues mi señor, el rey, ha vuelto en paz a su casa. Mefiboset se había quedado en Jerusalén durante esta guerra y su disposición de no cuidarse, de haber sido descuidado, pues simplemente expresó su tristeza por la ausencia de David y su solidaridad con él. Pero Siba había informado a David que Mefiboset se había aliado con Absalón, o sea, le engañó, fue una mentira. Por esa razón David le interrogó a Mefiboset acerca de por qué se había quedado en Jerusalén, por qué no había ido con él. Entonces Mefiboset se había quedado en Jerusalén porque su siervo lo había abandonado allí finalmente. Y siendo lisiado, pues no pudo él irse con David. Entonces David perdonó a Siba y decidió repartir las tierras entre las tierras de Saúl, que eran de Saúl, entre Siba y Mefiboset. Sin embargo, la respuesta de Mefiboset fue de que no quiso las tierras. Eso no era importante para él. Él se conformó con el hecho de que David haya regresado a salvo. Y este gesto pues, demostró, por supuesto, la verdadera fidelidad a David por parte de Mefiboset. Dice el verso 31. También Barzillai, Galaadita, descendió de Rogelim y pasó al Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora a tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Verso 37 dice, yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimham, que pase él con mi señor, el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Kimham, y yo haré con él como bien te parezca. Todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Verso 39. Y todo el pueblo pasó el Jordán
Y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Kimham. Y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel, la mitad del pueblo de Israel, es decir, la mitad de las tribus que estuvieron apoyando a Absalón. Bueno, también la gente que había ayudado a David cruzó el Jordán con él, entre ellos Barzillai. Y bueno, David le pidió que lo acompañara. Lo que quería David era, pues, congratularlo, corresponderle, beneficiarlo. Pero pues, simplemente Barzillai consideró que para él ya al tiempo de su vida quería estar tranquilo en su casa, no necesitaba de nada porque era un hombre rico, él tenía todos los medios materiales para poder vivir, así es de que lo único que buscaba era paz y que en el momento de su muerte estuviera, que lo enterraran con sus padres. Así de que Barzillai fue una de las pocas personas que verdaderamente mostraron fidelidad, bondad para con David. Y David, por supuesto que le tomó aprecio y cuando se despidió lo besó y lo bendijo. Y bueno, pues podríamos considerar que David pensó que quizá ya no lo volvería a ver. Dice el verso 41, y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Aquí ya comenzamos a ver celos, ¿no? Comenzamos a ver que ya unos estaban peleándose por participar con el rey en cualquier cosa. Dice el verso 42, y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, ¿por qué el rey es nuestro pariente? Mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes. Fíjense bien, una vez más, dice, verso 43, entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes. Esto podría considerarse a 10 tribus. Dice, y en el mismo David, más que vosotros. Dice, ¿por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Pues bueno, David era acompañado por los de Judá y por la mitad de las tribus de Israel, como dice la escritura. Entonces la presencia de solamente la mitad de las tribus del norte, pues es una indicación de cierto descontento que existía entre ellos. David había invitado a la tribu de Judá a ser la primera que lo acompañara en su regreso a Jerusalén. Los de Israel tuvieron celos finalmente de los de Judá y si se sintiéndose que David no les estaba dando todos sus derechos o se sintieron menos. Los dos bandos se estaban disputando entre ellos quién tenía más derecho a tener más participación en los asuntos del rey. Los de Judá se declararon parientes, por supuesto, eran descendientes más cercanos del rey, mientras que los de Israel se declararon ser más numerosos, porque hablando de estas 10 partes, tenemos 10 partes en el rey. Entonces, los de Israel dijeron tener estas 10 partes más que Judá en el rey. Bueno, esto es una referencia a las 10 tribus que formaban parte del Israel en el norte, y se considera que la otra tribu que no formaba parte de Israel era la tribu de Benjamín, en la parte central de Israel. Los de Israel se vieron pues ofendidos, se sintieron menos en que Judá fuera la primera tribu en la compañía del rey. Ahí comenzamos a ver
problemas. Esta discusión era, en última instancia, sobre quién era más leal al rey David y quién tenía el mayor derecho de honrarlo. Así de que las tribus del norte se sintieron menospreciadas por las tribus de Judá, y esta actitud competitiva entre Judá y las tribus del norte, entre otras causas, por supuesto, de mayor peso, de mayor importancia, prepararon el camino para una guerra civil durante los días de David y para, lamentablemente, la futura división del reino de Israel en tiempos de Roboam, quien fuera el hijo de Salomón.